Esa fue la pregunta que retumbó en la mente de Juan, en una madrugada helada de Ávila. Estaba en el jardín, sosteniendo la alianza de su esposa, mirando al cielo como si buscara respuestas entre las estrellas. Las campanas de la iglesia sonaban. A lo lejos, como latidos de un corazón ajeno, recordándole en cada golpe que ella no volvería. El silencio no era solo ausencia de sonido, era un grito ahogado que le desgarraba el alma. Nadie lo esperaba, un hombre fuerte, ahora convertido. En una sombra vagando entre las rosas, perdido en recuerdos que quemaban como fuego, Miguel, en la habitación, dibujaba con furia. En cada trazo intentaba reconstruir el calor de su madre, una presencia que solo existía en los sueños. Entre dibujo y dibujo, susurraba algo a las estrellas, como si pidiera permiso para existir. Las lágrimas quedaban atrapadas en su piel, como si tuvieran miedo de caer y confirmar el dolor. El papel se volvía un altar sagrado, donde cada línea era una plegaria muda. Miguel creía que si dibujaba lo suficiente, podría traer de vuelta a su madre. Un pensamiento infantil, sí, pero no vas a creer con cuánta fuerza él se aferraba a esa idea. Isabel, a diferencia de su hermano, no lloraba. Había transformado el jardín en un templo de silencio. Plantaba flores blancas, las favoritas de su madre, en un ritual casi sagrado. Sus pequeñas manos se hundían en la tierra con una devoción inquietante. Cada pétalo era un recuerdo vivo, cada raíz, una promesa de reencuentro. Isabel creía que si el jardín florecía otra vez, su madre aparecería allí, sonriendo. Como un milagro. Su silencio era ensordecedor, una niña que eligió hablar con la tierra en vez de llorar en la oscuridad. Mientras tanto, Antonio encontraba refugio en su propio universo. Coleccionaba piedras en el patio, diciendo que cada una guardaba un deseo secreto. Una piedra en forma de corazón se convirtió en su favorita. Creía que, si juntaba las piedras correctas, podría construir un puente hacia el cielo. Antonio hablaba con ellas por la noche, como si fueran viejos amigos. Partía el alma ver su pureza, tan inocente, luchando por mantener viva la presencia de su madre. Pero nadie imaginaba que ese hábito infantil escondía una revelación que cambiaría todo, y entonces, llegó Pilar. En la noche fría, bajó del tren en Ávila, tomando de la mano a Hugo. El miedo temblaba en cada paso, pero en su mirada había una fuerza silenciosa que nadie esperaba. Hugo, a su lado, parecía un guardián dispuesto a protegerla del mundo entero. Cuando Pilar miró al cielo, sintió el viento rozarle el rostro como una advertencia. Una señal de que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de esa familia. Herida. Lo que nadie sabía, es que su llegada sería el inicio de una herida nueva, un silencio que por fin encontraría voz. Pero esa noche, cuando Pilar cerró los ojos, soñó con un jardín lleno de flores, y una mujer sonriendo entre los pétalos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería decirle ese sueño? No vas a creer lo que estaba a punto de suceder. Miguel se despertó antes del amanecer. La habitación aún estaba envuelta en sombras cuando agarró su cuaderno y comenzó a dibujar con una urgencia casi desesperada. Cada línea era un latido de su corazón, cada color, un grito que nadie escuchaba. A un lado de la cama, una pequeña vela parpadeaba, iluminando sus trazos inseguros. El rostro de su madre tomaba forma en el papel, pero siempre le faltaba algo. Una mirada, un toque, una vida. Miguel apretaba tanto el lápiz que sus dedos se ponían blancos, como si al presionar pudiera extraer el alma de ella de vuelta al mundo. Lo que no sabía era que ese dibujo guardaba una revelación que cambiaría para siempre la manera en que la recordaba. Isabel, por su parte, ya estaba en el jardín antes de que el rocío se secara. Las flores blancas temblaban, como si respiraran con ella. Plantaba en silencio, murmurando palabras dulces que solo la tierra entendía. Sus vestidos manchados se habían vuelto su uniforme sagrado para esa misión secreta. Cada flor era una promesa: vuelve, mamá. Pero algo llamó su atención aquel día. Una flor blanca, más grande y brillante que todas, parecía mirarla. Isabel se estremeció, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie imaginaba que esa flor guardaba un secreto capaz de reabrir heridas muy profundas. Mientras tanto, Antonio arrastraba su bolsita de piedras por el patio. Se agachaba, olía la tierra, como si escuchara voces saliendo de las raíces. Decía que las piedras le hablaban, contándole secretos del otro lado. Ese día encontró una con forma de estrella. Antonio abrió los ojos, convencido de
que era una señal. Corrió a mostrársela a sus hermanos, pero fue ignorado. El silencio, que antes era su amigo, empezó a convertirse en un monstruo dentro de él. Decidió guardar el secreto para sí mismo. No sabía que esa piedra contenía un deseo que nadie estaba preparado para escuchar. Dentro de la casa, Juan lo observaba todo desde la ventana. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre que ya no reconocía. Apretaba la alianza en su bolsillo, como si fuera su último vínculo con la vida. Cuando Pilar apareció en el jardín para ayudar a Isabel, algo se quebró dentro de él. Su corazón, antes cerrado, latió con una fuerza que lo hizo retroceder. Pilar se agachó, tocó la flor blanca, e Isabel sonrió como no lo hacía mucho. El instante fue tan puro, tan imposible, que Juan sintió deseos de gritar. Pero ganó el silencio. Lo que nadie esperaba era que ese toque plantaría una semilla de cambio, una que podría salvarlos o destruirlos. En el rincón más oscuro del jardín, Hugo observaba todo en un silencio absoluto. Sostenía una piedra que Antonio había dejado caer, mirándola como si fuera un talismán. Entendía más de lo que cualquiera imaginaba. Su mirada decía: voy a proteger a mi mamá cueste lo que cueste. Esa noche, Hugo se prometió que jamás permitiría que Pilar fuera herida, aunque tuviera que enfrentar fantasmas cuyos nombres ni siquiera conocía. Pero lo que Hugo no sabía, era que para protegerla, tendría que encarar el mayor secreto de esa familia, uno tan impactante, que podía destruirlo todo. Y si te dijera que la flor blanca que Isabel encontró no era solo una flor, sino una llave enterrada en el pasado de Juan, ¿lo creerías? Isabel pasó horas sentada junto a la flor blanca luminosa. Sus ojos brillaban como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. Cada pétalo parecía latir, como si respirara con ella. Corrió hacia la casa, gritando con una alegría que no se oía desde hacía meses. Miguel soltó los lápices, Antonio dejó caer sus piedras, y hasta Juan salió de su trance silencioso para mirar. Isabel sostenía la flor como si fuera un relicario, un fragmento vivo de su madre. Pero detrás de aquel brillo, había algo más. Un secreto que ni ella misma lograba entender, pero que le provocaba una extraña mezcla de miedo y esperanza. Pilar entró en la casa con pasos suaves, como si no quisiera despertar los recuerdos dormidos. Los niños la rodearon, entre curiosos y desconfiados, pero hambrientos de una caricia. Pilar se arrodilló y recibió la flor de manos de Isabel con una delicadeza casi ritual. El momento parecía fuera del tiempo. Isabel acercó la flor al pecho de Pilar, y ambas cerraron los ojos. Un silencio absoluto se apoderó de la sala, tan profundo que hasta el viento se detuvo afuera. Juan observaba todo desde la puerta entreabierta, y sintió algo desmoronarse dentro de él. Como si, por fin, alguien hubiera atravesado el muro que protegía su corazón roto. Mientras tanto, Sofía apareció en el jardín, vestida con un largo vestido blanco que brillaba bajo la tenue luz de la mañana. Se acercó en silencio, con la mirada afilada, calculando cada paso. Al ver a Pilar arrodillada, algo en su rostro se contrajo, como si hubiera visto un fantasma. El cruce de miradas entre ambas fue tan cortante que el aire pareció volverse más denso. Sofía no dijo una palabra, pero sus ojos gritaban: sé por qué estás aquí. Pilar sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si hubiera sido empujada hacia un abismo invisible. El silencio se convirtió en un campo de batalla invisible. Carlos, al otro lado de la calle, observaba todo desde su coche. Sus dedos tamborileaban sobre el volante, los ojos fríos analizaban cada gesto. Murmuraba para sí mismo, como quien ensaya un discurso o un plan. Al ver a Sofía entrar al jardín, esbozó una sonrisa sombría. Sabía que esa mujer tenía una debilidad que él podía usar a su favor. Mientras anotaba mentalmente cada detalle, el cielo comenzó a oscurecerse, como si presintiera la tormenta que se acercaba. Nadie imaginaba que Carlos cargaba secretos lo bastante oscuros para devorar a toda la familia. Esa noche, Pilar soñó con la flor blanca creciendo dentro de un jardín infinito. Entre las flores, una mujer le sonreía, pero cada vez que Pilar intentaba acercarse, la figura se desvanecía entre la niebla. Pilar se despertó jadeando, con la flor blanca aún en sus manos. En ese instante, comprendió que aquella flor no era solo un regalo de Isabel, sino un llamado. Un llamado hacia un secreto que estaba a punto de salir a la luz, un secreto
¿Qué podría sanar o destrozarlo todo? Y si te dijera que Sofía guarda un secreto sobre la muerte de la esposa de Juan, uno tan impactante que podría poner el mundo entero patas arriba, ¿te atreverías a descubrirlo? Sofía no pegó un ojo en toda la noche. Caminaba por la habitación como una fiera enjaulada, sus pasos eran silenciosos, pero su corazón latía como un tambor de guerra. En su cabeza, la imagen de Pilar arrodillada con la flor blanca no dejaba de repetirse. El perfume de esa flor había invadido sus pensamientos, trayendo recuerdos que llevaba años intentando enterrar. Sofía abrió una gaveta secreta en el armario y sacó una pequeña caja forrada en terciopelo azul. Dentro, una fotografía antigua y una carta amarillenta. Le temblaban las manos, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo. Nadie sospechaba que esas palabras guardaban una verdad tan desgarradora que podía romper en 1000 pedazos a toda la familia. Mientras tanto, Pilar, exhausta, intentaba dormir. Su rostro sereno escondía una tormenta interna. El sueño con la mujer en el jardín se repetía como una advertencia, una profecía. Pilar comenzó a percibir un aroma dulce que venía del pasillo. Abrió los ojos, asustada, y encontró a Isabel parada en la puerta, sosteniendo la flor blanca como si fuera un escudo. Pilar se levantó despacio, se acercó y abrazó a Isabel con fuerza. La niña lloró, pero fue un llanto silencioso, casi sagrado. Aquel momento se sintió como una despedida, aunque nadie entendía exactamente de qué o de quién. Juan, en la habitación de al lado, escuchó el llanto ahogado. Se levantó, apoyó el oído en la puerta y contuvo la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era dolor, pero tampoco era paz. Era como estar al borde de un precipicio, a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Su corazón latía tan fuerte que temía ser escuchado. En ese instante, Juan supo que Pilar cargaba secretos mucho más grandes de lo que él podía soportar. Pero algo dentro de él también le susurraba: tienes que saberlo, aunque te destruya. En el pasillo, Hugo lo veía todo en silencio. Sostenía la mano de Antonio, que miraba curioso la flor blanca. Hugo, con su mirada protectora, sentía una rabia silenciosa creciendo dentro. Para él, Pilar era todo. Y ver ese llanto, ese dolor tan crudo, despertaba un instinto feroz. Hugo se prometió que no dejaría que nadie lastimara a su madre, ni siquiera a aquella familia que la había recibido. Lo que nadie imaginaba era que la pureza de Hugo escondía un valor capaz de cambiar el destino de toda la casa. En la madrugada, Sofía finalmente decidió. Apretó la caja azul contra su pecho y susurró: es hora. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando lágrimas que nunca dejaba ver. Al abrir la puerta de su cuarto, miró al pasillo como si fuera un campo de batalla. En sus ojos, una determinación fría: proteger su secreto a toda costa. Pero lo que nadie sabía era que dentro de esa caja estaba la llave de un pasado que podía destruir no solo a Juan, sino a todos los que amaba. ¿Y si te dijera que esa carta en la caja azul revela quién fue el verdadero causante de la muerte de la esposa de Juan? ¿Podrías soportarlo? La luna llena flotaba sobre Ávila como un ojo silencioso, observando cada secreto que se desparramaba por la casa. Juan no lograba dormir. Caminaba por el pasillo, deteniéndose frente a la habitación de los niños, escuchando cada respiración, cada susurro. Pilar estaba sentada junto a la cama de Miguel, sosteniendo su mano. El niño temblaba, murmurando palabras sobre estrellas y dibujos. Pilar le respondía en voz baja, tan suave que parecía una canción de cuna traída de otro mundo. Juan se quedó inmóvil, atrapado entre entrar o huir. Lo que no sabía era que Pilar le hablaba a Miguel sobre una verdad que él jamás hubiera imaginado. En el jardín, Isabel caminaba con la flor blanca entre las manos. El viento soplaba con tanta fuerza que los pétalos parecían a punto de volar. Isabel se detuvo frente al rosal favorito de su madre y se arrodilló. Acercó la flor a la tierra, cerró los ojos y susurró: vuelve con nosotros. De repente, una ráfaga sacudió los árboles, e Isabel sintió una presencia detrás. Al girarse, vio a Sofía de pie, con el rostro iluminado por la luna. La mirada de Sofía era tan fría que Isabel retrocedió, abrazando la flor contra el pecho. Sofía se acercó despacio, cada paso era un golpe mudo. Nadie imaginaba que esa noche marcaría el principio del fin. Dentro de la casa, Antonio se despertó sobresaltado.
Sentía el viento golpear la ventana como si alguien intentara entrar. Agarró su bolsita de piedras y corrió a la habitación de Hugo. Lo encontró sentado en la cama, mirando fijamente la puerta. Sin decir nada, Hugo extendió la mano y lo atrajo hacia sí. Los dos se abrazaron, esperando algo que no sabían nombrar. Hugo susurró: «No dejes que se lleven a mamá». Antonio no entendía del todo, pero sintió un nudo en el pecho, una valentía silenciosa que despertaba dentro. En ese momento, los dos sellaron un pacto que nadie podría romper. Sofía, con la flor ahora en las manos, regresó al interior. Caminaba con pasos suaves, pero cada latido era un trueno. Entró en la habitación de Juan sin tocar. Él estaba sentado al borde de la cama, con el rostro enterrado entre las manos. Sofía levantó la flor blanca y dijo con una voz cortante: «Ella no va a reemplazar lo que perdiste». Juan alzó la cara, los ojos ardiendo. La flor cayó al suelo, y el silencio estalló en la habitación. Era como si todos los fantasmas de esa casa hubieran sido liberados de golpe. Pero nadie esperaba la revelación que venía a continuación. Pilar apareció en la puerta, tomando a Miguel de la mano. Su rostro era una máscara de dolor y fuerza. Al mirar a Sofía, algo cambió en el aire, un choque silencioso, un pasado comprimido en un segundo. Pilar respiró hondo, abrió la boca y dijo: «Es hora de contar la verdad». Juan abrió los ojos con sorpresa, Sofía dio un paso atrás, y el viento afuera rugía como una advertencia. Lo que Pilar estaba a punto de revelar era tan impactante que podía romper cada lazo, cada promesa, cada sueño que esa familia aún guardaba. «¿Estás listo para escuchar la verdad que Pilar ha guardado durante años? Porque lo que viene ahora va a sacudir todo lo que creías saber sobre esta historia». Pilar respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en un mar helado. Miguel le apretaba la mano con tanta fuerza que sus dedos se tornaron rojos. Juan, paralizado, parecía un niño perdido en medio de una pesadilla. Sofía, en cambio, era una estatua de hielo, pero sus ojos delataban el pánico que crecía en silencio. «La verdad», dijo Pilar con la voz quebrada, «es que yo le prometí que cuidaría de ustedes». Juan abrió los ojos, confundido. Pilar continuó: «Yo estaba allí, el día que ella cayó». Fue como si el aire se esfumara de la habitación. Un silencio tan denso que se podía oír el latido de los corazones. Miguel comenzó a llorar, un llanto que venía de un lugar tan profundo que parecía no tener fin. Isabel apareció en la puerta, abrazando la flor blanca como si fuera su última defensa. Antonio llegó detrás, con Hugo a su lado, ambos sosteniendo la bolsita de piedras como un escudo sagrado. Pilar, con los ojos llenos de lágrimas, miró a cada uno. «Nunca quise que fuera así. Pero ella resbaló, y no pude sostenerla». Juan se tomó la cabeza con ambas manos, balanceándose de un lado a otro. Sofía dio un paso hacia adelante. Pero Pilar levantó la mano pidiendo silencio. El grito que lo rompió todo salió de Juan. Un sonido primitivo, desgarrador, que recorrió toda la casa como una ola de dolor. Pilar cayó de rodillas, mientras Miguel intentaba abrazarla. Sofía lloraba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre el suelo frío. El peso de la verdad era tan brutal que resultaba imposible respirar. El dolor se impregnaba en las paredes, en cada flor, en cada piedra del jardín. Era el fin de una mentira que había sostenido a esa familia, pero también el inicio de algo completamente nuevo, algo que nadie sabía si sería cura o destrucción. En ese instante, Isabel se acercó a Pilar. Colocó la flor blanca en sus manos y dijo: «Mamá me dijo que la flor elegiría quien debía decir la verdad». Pilar miró a la niña sin poder pronunciar palabra. Antonio, con los ojos como platos, dejó caer la bolsita de piedras. Hugo, temblando, abrazó a Pilar por detrás, como un guardián silencioso. La escena parecía un ritual antiguo, una despedida y un renacimiento al mismo tiempo. El viento volvió a soplar afuera, como si la casa respirara por primera vez en años. Sofía, con el rostro empapado, dio media vuelta y salió corriendo del cuarto. Sabía que ya no había vuelta atrás. Juan cayó al suelo, sollozando, mientras Miguel, Isabel, Antonio y Hugo formaban un círculo alrededor de Pilar. Era como si todos se estuvieran preparando para enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba. Pero lo que nadie esperaba era que el verdadero secreto aún no había sido revelado. Ese momento era solo el comienzo del abismo, y si te dijera que Pilar aún guarda otra confesión, una tan impactante que puede cambiarlo todo otra vez, no vas a creer lo que está por salir.
A la luz. Sofía corría por la casa como si escapara de un incendio. Su rostro, antes tan controlado, ahora era un mapa de miedo y desesperación. Al llegar al jardín, cayó de rodillas, hundiendo las manos en la tierra fría. Lloraba sin emitir sonido, como si cada lágrima fuera una confesión. Entre sollozos, murmuraba el nombre de Juan, como si intentara llamar de regreso algo que ya se había perdido. La luna iluminaba su vestido, convirtiéndola en una figura fantasmal, casi irreal. Sofía. Sabía que lo que Pilar había revelado era solo la punta del iceberg. Lo demás, nadie debía saberlo jamás. Dentro de la casa, Pilar aún sostenía la flor blanca. Los niños estaban a su alrededor, en silencio. Miguel respiraba hondo, intentando procesar cada palabra. Isabel, con los ojos húmedos, sostenía la mano de Antonio, que parecía en trance. Hugo, firme, observaba a Pilar con una mirada que mezclaba amor y temor. Pilar cerró los ojos y comenzó a contar el resto. La verdad, es que alguien me envió a estar cerca de ustedes. No vine solo a ayudar. Vine a proteger un secreto. Y ese secreto, es sobre quien realmente quiso que la madre de ustedes desapareciera. El silencio se volvió una entidad viva en la habitación. Juan, aún en el suelo, levantó el rostro con dificultad. Las palabras de Pilar cortaban su mente como cuchillas. ¿Estás diciendo que alguien te mandó a vigilar a mi familia? Pilar asintió, llorando. Fue Sofía, susurró. La confesión cayó como un trueno. El rostro de Juan se deformó entre el dolor y la rabia. Intentó levantarse, pero volvió a caer, aplastado por el peso de la verdad. Los niños se encogieron, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Pilar intentó acercarse, pero Juan extendió el brazo, deteniéndola. El amor y el dolor se mezclaban como veneno en las venas. Sofía, allá afuera, sentía como el viento arrancaba pétalos de las rosas y los lanzaba contra su rostro. Cada pétalo era una bofetada de realidad. Recordó el día en que todo comenzó, el día en que decidió que Juan no merecía ser feliz, que su esposa era un obstáculo para sus planes. Un amor enfermo, un celo que le devoraba el alma, solo. Te quería para mí, repetía como un mantra oscuro, pero ahora, con todo expuesto, sabía que lo había perdido todo. Y lo que más la aterraba, era lo que Juan haría a continuación. Antonio, en la habitación, dejó caer su bolsita de piedras. Cada piedra rodó por el suelo como pequeñas bombas silenciosas. Miró a Pilar con ojos grandes, llenos de miedo y curiosidad. ¿Te vas a ir ahora?, preguntó con voz apenas audible. Pilar sostuvo su carita entre las manos, las lágrimas cayendo sin parar. No lo sé, mi amor. Pero siempre voy a estar con ustedes, aunque sea en silencio. Antonio cerró los ojos y abrazó a Pilar con fuerza. El gesto parecía sellar un pacto invisible entre todos. Pero nadie allí estaba preparado para lo que vendría después. ¿Tú crees que esto se terminó? ¿Y si te dijera que Sofía todavía tiene una última carta escondida? No vas a creer lo que está a punto de hacer. En el jardín, Sofía aún lloraba, pero ahora sus ojos estaban fijos en algo lejano. Se levantó con dificultad, como si cada músculo gritara de dolor. Con pasos vacilantes, volvió a entrar en la casa. Los niños, Pilar y Juan la vieron aparecer. En la puerta, transformada. El vestido blanco, ahora sucio y rasgado, parecía el fantasma de lo que ella fue. Sofía sostenía una pequeña caja en la mano, la misma caja azul donde guardaba la carta, pero esta vez tenía algo más, una carta sellada, con el nombre de Juan escrito a mano. El silencio en la sala era tan espeso que el aire parecía haberse solidificado. Sofía levantó la carta y miró directamente a Juan. ¿Crees que ya lo sabes todo?, dijo con una voz ronca, casi irreconocible. Pilar intentó acercarse, pero Sofía levantó la mano, deteniéndola. Esta carta contiene la verdad final, la que destruirá todo lo que aún queda en pie. Juan temblaba. Extendió la mano, pero dudó. No lo hagas, gritó Pilar, pero era demasiado tarde. Juan avanzó y le arrancó la carta a Sofía. Al abrirla, sus ojos recorrieron las palabras como si fueran cuchillas. Cada línea rasgaba un pedazo de su alma. El rostro de Juan se volvió lívido. Dejó caer la carta al suelo y cayó de rodillas. Pilar corrió hacia él, pero Juan la empujó con violencia, algo que nunca había hecho antes. Aléjate, gritó con una voz que nadie reconoció. Pilar cayó hacia atrás, atónita.
Miguel e Isabel empezaron a llorar, mientras Antonio abrazaba a Hugo, temblando. Sofía observaba todo, con una sonrisa amarga de venganza. Ahora lo sabes. Ahora entiendes que nunca fue por amor. Fue por poder. Y perdiste. Susurró, casi para sí misma. Pilar se incorporó con dificultad y recogió la carta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía leer. Cuando por fin lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un secreto tan grande que ni ella hubiera podido imaginarlo. La esposa de Juan no había muerto por accidente. Sofía lo había planeado todo desde el inicio, usando a Pilar como carnada, manipulando cada movimiento, cada silencio. ¿El objetivo? Quedarse con todo. El dolor que sintió Pilar en ese instante fue tan brutal que cayó al suelo, aplastando la flor blanca bajo su cuerpo. Sofía salió lentamente de la sala, como quien abandona el escenario después de una actuación triunfal. El silencio que quedó atrás era un vacío que devoraba a todos. Juan, entre lágrimas, se sostenía la cabeza, repitiendo, yo le creí. Los niños, unidos en un abrazo colectivo, miraban a Pilar con ojos que decían, ¿y ahora? Lo que nadie sabía, era que Sofía aún no había terminado. Lo que vendría después dejaría a todos en absoluto shock, y si te dijera que Sofía está a punto de dar un paso aún más oscuro, no vas a creer lo que planea hacer ahora. El silencio tras la salida de Sofía era como el eco lejano de un trueno, a punto de estallar sobre la casa. Pilar, aún tirada en el suelo, apretaba la carta arrugada contra el pecho. Juan temblaba, cada respiración era una batalla para no derrumbarse por completo. Miguel se acercó despacio, como si pisara sobre vidrios rotos, y colocó su mano sobre el hombro de su padre. Papá, estamos aquí, susurró con voz débil pero firme. Juan levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas, y miró a su hijo como si lo viera por primera vez. En ese instante, algo se rompió. Y algo nació, un hilo frágil de esperanza. Pilar finalmente logró levantarse, pero parecía otra persona. Su rostro estaba cubierto de tierra y lágrimas, y aún sostenía la flor blanca destruida. Miró a Juan y a los niños con una mezcla de dolor y determinación. La verdad es un cuchillo, dijo, con voz temblorosa, corta. Pero también libera. Los niños se acercaron, formando un círculo frágil pero poderoso. Juan intentó hablar, pero la voz no le salía. Solo extendió la mano, y Pilar la tomó, aunque le temblaba todo el cuerpo. Fue un gesto pequeño, pero decía todo, estamos juntos, incluso hechos pedazos. Afuera, Sofía observaba desde la ventana. Respiraba con dificultad, las manos le temblaban como si sostuviera fantasmas. Su rostro, bañado por la luz de la luna, era una máscara de derrota y rabia. De repente, se giró y corrió hacia el coche estacionado frente a la casa. Sus ojos estaban desorbitados, y en sus manos apretaba un último sobre, algo que había guardado como una bomba silenciosa. Sabía que esa era su última oportunidad de destruirlo todo. Y en lo más profundo, todavía creía que podía recuperar a Juan, o al menos arrastrarlo con ella al abismo. Mientras tanto, Isabel recogió la flor aplastada de las manos de Pilar. Sosteniéndola con cuidado, susurró, mamá, no nos dejes ahora. El viento sopló fuerte, levantando pétalos por toda la habitación como si danzaran en una despedida espiritual. Antonio se arrodilló junto a ella, colocando las piedras alrededor de la flor como si construyera un altar. Hugo sostenía a Miguel, ambos en un silencio absoluto, pero con fuego en los ojos. Su unión era como una llama débil en medio de la oscuridad, frágil, pero decidida a no apagarse. Juan miró a todos y, con voz ronca, murmuró, vamos a reconstruir, aunque sea con pedazos. Pilar asintió, apretando su mano con firmeza. Lo que nadie sabía era que, allá afuera, Sofía ya encendía el coche. El motor rugió como una fiera herida. Apretaba el sobre contra el pecho, lista para su último acto. ¿Y qué había dentro de ese sobre? No vas a creerlo cuando lo descubras. Sofía aceleraba por la carretera desierta, las luces de los postes pasaban como cuchillas cortando la noche. El sobre descansaba en su regazo, como una bomba a punto de estallar. Su rostro estaba rígido, los ojos fijos en el asfalto, pero las lágrimas le corrían en silencio. Murmuraba frases sueltas, como si conversara con fantasmas sentados en el asiento del acompañante. Tú me lo prometiste, hice todo por ti, repetía, con la voz rota. Sofía no solo huía, se dirigía hacia su acto final,
La última escena de una obra que ella misma había escrito, en la casa. Pilar se sentó en el suelo, exhausta, apoyándose en Juan. Él, con el rostro aún húmedo por el llanto, le sostenía la mano como si fuera su única ancla en medio del mar violento que se había convertido su vida. Los niños, acurrucados, sostenían piedras, flores y trozos de papel como si fueran escudos contra el miedo. El reloj marcaba las 3:15, pero el tiempo parecía haberse detenido. Pilar miró a Juan con una dulzura extraña, como quien ya no espera nada, pero aún ofrece todo. No estás solo, susurró. Juan lloró más fuerte, su llanto rebotando en las paredes vacías de la casa. En el coche, Sofía sacó el sobre de su regazo y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una fotografía antigua, Juan y su esposa abrazados, sonriendo en el jardín. Junto a ella, una carta que Sofía había escrito años atrás, confesándolo todo, el plan, los celos, la manipulación. La leía en voz alta, cada palabra una puñalada que ella misma se clavaba. Pensé que, si ella se iba, tú verías que yo era tu destino, pero ahora, con todo revelado, Sofía ya no veía propósito alguno. Su dolor era tan profundo que parecía haber tragado la carretera entera. Mientras tanto, Hugo se levantó y respiró hondo. Miró a Pilar y a Juan, luego a sus hermanos. Vamos a estar bien, dijo con una firmeza que no correspondía a su edad. Se acercó a Isabel, tomó la flor aplastada y la colocó en la ventana, para que ella vea que no la olvidamos. Explicó, el gesto fue como una chispa encendida en medio de la tormenta. Los niños se unieron, abrazándose unos a otros. Pilar y Juan los miraron, y por un momento no vieron niños, sino pequeñas almas gigantes, capaces de sostener el mundo. De vuelta en la carretera, Sofía detuvo el coche en el arcén. El motor seguía encendido, el sobre abierto en su regazo. Miró hacia la luna, los ojos vidriosos, y susurró, perdóname. Entonces apoyó la frente sobre el volante y lloró. El sonido se perdió en la noche, como una canción triste que nadie quiere oír. ¿Qué hará Sofía después? ¿Entregará el sobre? ¿Desaparecerá para siempre? ¿O tomará una decisión que nadie podrá prever? ¿Tú crees que conoces a Sofía? ¿Y si te dijera que aún puede sorprender a todos en el último segundo? Cuando el primer rayo de sol tocó el jardín, la casa parecía haber envejecido 100 años en una sola noche. Pilar abrió los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Juan estaba a su lado, aferrado a su mano como si temiera que ella desapareciera si la soltaba. Alrededor, los niños dormían abrazados en el suelo, un enredo de brazos y sueños rotos. El silencio era tan profundo que cualquier respiración sonaba como un trueno. Pilar acarició el rostro de Juan, sus ojos decían todo, seguimos aquí. En la carretera, Sofía aún estaba dentro del coche, con la cabeza apoyada en el volante. El sol comenzaba a calentar el metal frío, pero ella no se movía. El sobre, ahora rasgado, yacía a su lado, junto a la fotografía arrugada. Su rostro era una mezcla de agotamiento y vacío absoluto. Sofía sabía que no había retorno. Ya no tenía un papel que interpretar, no quedaban mentiras por construir. Solo quedaba el silencio. Y el silencio era demasiado cruel para alguien que había pasado la vida manipulando palabras y gestos. Cuando por fin levantó la cabeza, parecía haber envejecido años en pocas horas. Dentro de la casa, Hugo fue el primero en despertar. Se levantó despacio, fue hasta la ventana y vio el jardín bañado por la luz. Tomó la flor aplastada que Isabel había dejado y la sostuvo contra el pecho. Hoy será diferente, murmuró, como si le hiciera una promesa al universo. Los niños fueron despertando uno por uno, acercándose a Juan y Pilar. Miguel se sentó junto a su padre, recostando la cabeza sobre su hombro. Isabel tomó la mano de Pilar, mientras Antonio se sentó en el suelo, organizando las piedras alrededor de la flor como si construyera un pequeño altar de protección. Juan respiró hondo, como si extrajera la última reserva de fuerza que le quedaba. Miró a cada hijo, luego a Pilar, y murmuró, no sé cómo seguiremos, pero lo haremos. Pilar asintió, apretándole la mano con firmeza. El sol, invadiendo la habitación, parecía una bendición silenciosa, recordando que, incluso después de la noche más larga, la luz siempre encuentra un resquicio. Era el comienzo de algo nuevo, doloroso, incierto, pero real. En la carretera, Sofía encendió el coche, pero se quedó quieta, mirando el horizonte. Un pájaro voló bajo, y ella lo siguió con la mirada, como si pidiera una señal. Lentamente colocó la foto en el asiento del acompañante.
Tal vez sabía que no podía destruirlo todo, aunque quisiera. Tal vez aún quedaba un rincón de humanidad dentro de su pecho. Aceleró. Pero nadie sabe si partió para siempre, o si un día regresará para enfrentar a los fantasmas que dejó atrás. ¿Tú crees que esta historia terminó? ¿Y si te dijera que el silencio de Sofía aún guarda secretos por florecer? No vas a creer lo que podría surgir de las cenizas. El sol ya estaba alto cuando Pilar, exhausta, se levantó. Los niños aún dormían, apilados como cachorros buscando calor. Juan la observaba en silencio, un silencio diferente, que ya no era un abismo, sino un espacio de reconstrucción. Pilar caminó hasta la cocina, con las manos temblorosas sosteniendo la flor parcialmente destruida. Cada paso parecía arrastrar siglos de dolor. Al colocar la flor en un vaso con agua, murmuró: «Aún vas a florecer, así, rota». En la carretera, Sofía detuvo el coche en un campo abierto. El sonido del motor se mezclaba con el canto distante de los pájaros, un contraste cruel con el vacío que llevaba dentro. Bajó del coche, sosteniendo la foto contra el pecho, y caminó hasta el centro del campo. Allí se arrodilló y, en un gesto lento, dejó la fotografía sobre la tierra. El viento le despeinó el rostro, revelando una expresión de pureza casi infantil. Sofía cerró los ojos, inhaló profundo, y por primera vez en mucho tiempo, se quedó en un silencio absoluto. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier confesión. Dentro de la casa, Hugo tomó una hoja de papel y empezó a dibujar. A su lado, Antonio lo observaba con curiosidad. «¿Qué es eso?», preguntó en un susurro. Hugo sonrió, triste pero firme. «Es el nuevo jardín. Un lugar donde podemos empezar de nuevo». Antonio tomó una piedra y la colocó sobre el dibujo, como si quisiera proteger ese sueño frágil. Isabel apareció detrás, sosteniendo otra flor blanca, casi intacta, que había encontrado en el jardín. El brillo tímido en sus ojos parecía decir: «Tal vez sí haya un mañana». Juan, desde la habitación, los observaba. Respiró hondo, con un nudo en el pecho, pero también con una pequeña llama, tímida, pero viva. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero quizás pudiera transformarse. Al ver a Pilar en la cocina, arreglando el vaso con la flor, susurró: «Gracias por quedarte». Pilar levantó la mirada, sorprendida, y una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Era una sonrisa rota, pero real. Un comienzo. Sofía, aún arrodillada en el campo, abrió los ojos. Miró al cielo, como si esperara una respuesta. El viento movía la foto en el suelo, pero ella no la recogió. En el fondo, sabía que esa era su despedida. ¿Pero de verdad se iba para siempre? ¿O ese eco silencioso volvería para atormentar a quienes se quedaron? Una cosa era segura: el silencio de Sofía, al igual que el de Juan, aún guardaba secretos capaces de cambiarlo todo. Y si te dijera que Sofía todavía no ha dicho su última palabra, no vas a creer lo que el destino le tiene reservado a esta familia. A la mañana siguiente, Pilar salió temprano al jardín. El rocío todavía brillaba sobre los pétalos de las flores blancas, como pequeñas joyas olvidadas en la tierra. Respiró hondo, cerró los ojos y, por un instante, escuchó la voz de la esposa de Juan susurrando con el viento: «Cuida de ellos por mí». Pilar se arrodilló, pasando la mano sobre la tierra húmeda, y respondió en voz baja: «Lo prometo». Fue un ritual silencioso, una despedida, y un nuevo comienzo al mismo tiempo. Cada flor parecía latir, como si llevara dentro fragmentos de un alma que aún habitaba ese lugar. Dentro de la casa, Juan preparaba café, algo que no hacía desde hacía meses. Cada movimiento era lento, casi ceremonial. Los niños comenzaban a despertar, guiados por el aroma cálido que llenaba el aire. Miguel entró primero, frotándose los ojos. Se detuvo al ver a su padre en la cocina y se quedó inmóvil por un segundo. Juan le sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Miguel corrió y se abrazó a sus piernas con fuerza. En ese instante, todas las grietas comenzaron a cerrarse, aunque fuera poco a poco. Isabel apareció poco después, sosteniendo una flor blanca casi perfecta. Se la entregó a Juan, que la recibió con ternura. «Para que te acuerdes de ella», dijo, mirándolo a los ojos. Juan respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta, pero asintió. Colocó la flor en un vaso sobre la mesa, como un faro silencioso. Antonio y Hugo llegaron enseguida, y los cuatro se sentaron alrededor de la mesa, abrazados por la luz suave de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía.
era un silencio de paz. En la carretera, Sofía estacionó frente a una pequeña capilla abandonada. Bajó del coche lentamente, con pasos pesados, sosteniendo el sobre rasgado. Entró en el lugar oscuro, donde el eco de sus propios pasos parecía eterno. Se arrodilló frente al altar, dejó el sobre y la foto allí, y guardó silencio. Le temblaban las manos, pero los ojos estaban secos. Al levantarse, miró hacia atrás por última vez, como si esperara una absolución que nunca llegaría. Luego se fue. Y desapareció entre la niebla, llevando consigo solo el peso de sí misma. Pilar volvió al interior y encontró a Juan de pie en la puerta, observando la mesa llena de niños. Se miraron, y por primera vez, no hubo preguntas. Solo un entendimiento. Mudo, una promesa silenciosa de continuar. Pilar le tomó la mano, y juntos caminaron hacia la mesa. La vida no volvería a ser la misma, pero tal vez, solo tal vez, podría reconstruirse, pétalo a pétalo, piedra a piedra. Y si te dijera que, incluso después de todo, ese jardín aún guarda secretos, secretos que solo florecerán cuando menos lo esperes, no vas a creer lo que puede renacer de ese silencio. El jardín, ahora iluminado por un sol tímido, parecía respirar junto a la familia. Pilar, Juan y los niños estaban reunidos, cada uno sosteniendo una pequeña flor blanca. Era como si todos hubieran aprendido el lenguaje silencioso del amor, ese que no necesita palabras, solo presencia. Juan miró a Pilar y, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: pensé que lo había perdido todo. Pero me di cuenta de que aún tengo lo esencial. Pilar le sonrió. Una sonrisa herida, sí, pero llena de fuerza. Los niños se abrazaron, formando un círculo de calor que nadie podría romper. En el horizonte, el coche de Sofía se perdía como una mancha en la niebla. No dejó huellas, solo un eco flotando en el aire. Tal vez un día regrese, tal vez no. Pero en ese momento, todos entendieron que no todo silencio es vacío, algunos silencios guardan gritos de nostalgia, de culpa, de amor no dicho. Y aún así, existe un hilo invisible que une los corazones rotos. Cada flor blanca en ese jardín era un recordatorio. Sí, es posible volver a empezar, incluso cuando el pasado parece irreversible. Miguel tomó la mano de Isabel, mientras Antonio corría alrededor con Hugo, riendo por primera vez en mucho tiempo. El sonido de las risas rompía el aire denso, trayendo la vida de vuelta. Pilar cerró los ojos y respiró hondo. Cada inspiración era una victoria, cada latido, una nueva oportunidad. Sabía que el dolor no desaparecería por completo. Pero también sabía que ahora tenían algo más grande, se tenían los unos a los otros. La cámara se aleja lentamente, revelando el jardín florecido, las piedras dispersas y el sol acariciando los pétalos, como un beso de despedida y de esperanza. El viento sopla, moviendo las flores, como una voz suave que susurra: sigue adelante. Y allí, entre el silencio y el canto tenue del viento, la vida comenzaba de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti, compártela y ayuda a que más personas sientan esta emoción. Aquí en el canal te esperan historias aún más poderosas, historias que pueden tocar tu alma y cambiar tu forma de ver la vida.